Esta es probablemente una de las mejores escenas del género bélico en la historia del cine, incontestablemente. Lo que hace Spielberg comandando este monstruo audiovisual a nivel escenográfico, diseño de producción y efectos visuales está al alcance de muy pocas películas. Y desde su estreno allá por el año de mi nacimiento, 1998, la forma en la que este film captura el horror, desenfreno y violencia de la guerra ha tenido muy pocos rivales, en especial con esta increíble escena de apertura. Sé que no alcanzamos la meta de likes en el vídeo de Dunkerque para esta escena, pero he decidido hacerme el ciego, por lo que hoy la vamos a analizar en profundidad. Pero antes de ir al meollo y hablando de guerra, me gustaría presentaros al patrocinador de este vídeo, Call of War. Este videojuego PvP gratuito y de estrategia en tiempo real se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, donde podrás elegir a uno de los países enfrentados para liderar el conflicto. Podrás luchar contra otros 100 jugadores en batallas en tiempo real que pueden durar hasta semanas, empleando un montón de diferentes unidades y armas secretas para construir tu ejército. Declara la guerra a tus enemigos, forja alianzas, forma tu propio plan estratégico y disfruta de una inmersión increíble con unos gráficos fantásticos y una compatibilidad que te permitirá jugar en la misma cuenta tanto en PC como móvil. Si entras a través del link en la descripción, accederás a una recompensa de 13.000 monedas de oro y 30 días de suscripción premium completamente gratuita. No esperes más, aprovecha esta oferta y disfruta de este juegazo bélico. Muchas gracias a Call of War por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, el desembarco de Normandía, el día D en salvar al soldado Ryan. Sed todos bienvenidos a Escenas Legendarias. No es que no se hubieran visto escenas de este tipo anteriormente en cines, tenemos algunas muestras como Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, Platoon de Oliver Stone o Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, con grandes escenas de batalla, con una acción brutal y una disposición escenográfica memorable. Eso sí, el nivel de intensidad, realismo y desenfreno del inicio de Salvar al soldado Ryan no se había rozado ni un mínimo antes de que esta película se estrenara, y desde entonces ha influenciado a muchísimos cineastas y otras películas bélicas como la díptica Cartas desde Iwo Jima y Banderas de nuestros padres de Clint Eastwood o Enemigos a las puertas de Jean-Jacques Annaud, entre muchas otras. Y es que su despliegue con más de 1000 extras y 11 millones de dólares invertidos en la filmación de esta supersecuencia de 24 dichosos minutos no es baladí, es la obsesión por conseguir la introducción perfecta, y Spielberg aprovechó sin titubeos toda la inversión realizada, a pesar de sus licencias y sensacionalismo yankee. Así, el impacto de la misma ha perdurado durante generaciones y hoy en día seguimos preguntándonos cómo Shakespeare in Love pudo ganarle el Oscar a esta maravilla. Harvey, eres un genio. Un cerdo, pero un genio. Por lo que, sin más dilación, sumerjámonos en la secuencia. Todo inicia con un traveling in que avanza desde un primer plano hasta un detalle de los ojos de Ryan, observando en un vasto cementerio las tumbas de sus compañeros, que dieron la vida para salvarle. El movimiento denota una introspección, algo que no se puede contar con palabras sino con imágenes. Spielberg relaciona los ojos del veterano con ese suceso que para muchos estadounidenses fue traumático, el desembarco de Normandía. De la misma forma, el director también plantea una relación entre los elementos que forman parte del presente y el pasado, convirtiendo lo que antes eran filas interminables de lápidas en erizos checos, esos obstáculos defensivos empleados para detener el paso de tanques. Me parece una síntesis prodigiosa que consigue mostrar en un cambio de plano el síndrome de estrés postraumático, la relación entre elementos de la realidad que funciona como reminiscencia de la guerra. De la misma forma, la angulación que presenta la playa de Omaha es holandesa, descompensada, presentando lo que será una masacre completamente desequilibrada. Lo siguiente que vemos es un barco estadounidense navegando hasta la playa, y uno de los planos más reveladores de toda la introducción es este, uno que parece un subjetivo de algún soldado en otro barco, o de un cámara que está a pie de batalla con el ejército. Estas tribulaciones no dejaremos de verlas durante toda la secuencia, y es un acierto brutal por parte de Spielberg. No es que mostrar planos generales o de situación sobre trípode nos alienen de la batalla, ni mucho menos, pero el movimiento, sobre todo cuando son seguimientos, es clave en una película bélica. Sin ir más lejos, 1917 es el ejemplo perfecto por cómo seguimos constantemente los pasos del protagonista, y por
por eso esa escena final es tan importante y trascendente, porque nos hemos sentido parte de ese viaje gracias a la cámara. ¿Qué tal 15.000 likes tontorrones para analizar esta escena? Aquí Spielberg hace exactamente ese ejercicio, pero de una forma mucho más visceral y caótica. Con cámaras en mano, sentimos el movimiento del cámara y la sensación a nivel escenográfico es aterradora. Parece un documental. Estamos ahí, con los soldados, sufriendo. De hecho, para la realización de esta película, Spielberg se empapó de una cantidad sideral de documentales, y se nota, sobre todo, en estas tomas. Estas tribulaciones por parte de la cámara se relacionan directamente con el siguiente plano detalle, que es del protagonista, John Miller. Vemos como su mano derecha no para de temblar, un acto que intenta ahogar con una cantimplora de agua sin éxito. La cámara sigue todas sus acciones, incluido su movimiento de cabeza, y de la misma forma que hizo Spielberg al principio, con el Traveling In, ahora tenemos un Traveling Out, simbolizando que ya estamos dentro del pasado. Dos paralelismos por movimiento que nos sitúan en diferentes acciones y contextos, como pasando la antorcha del rol protagónico. Y mientras esa cámara nos presenta a los integrantes del barco, vemos a algunos reclutas vomitar por mal de mar. También vemos en un montaje métrico cómo los capitanes recitan sus órdenes, en una especie de homilía militar que pronto será tinta mojada, porque antes de que puedan siquiera moverse, llega la ametralladora. Spielberg acelera el ritmo por montaje, como si cada plano fuera una bala, y expone la carnicería de forma inclemente. El detalle del casco siendo atravesado por la bala es una muestra de la fragilidad del equipamiento militar, algo a lo que se aferraría cualquier soldado en una situación como esta. En tan solo unos segundos, todo el entrenamiento militar, sin importar la condición, las habilidades y la profesionalidad de cada soldado, se va por la borda. Es más, no importa en absoluto. Es completamente aterrador. Desde un falso subjetivo vemos a la ametralladora de los alemanes repartir munición a diestro y siniestro, en un plano que no es que deshumanice al bando enemigo, pero sí que resulta espeluznante. La maquinaria parece ser la protagonista, como si el subjetivo fuera desde la perspectiva del arma y no del soldado. De hecho, desde el eje de los aliados tampoco alcanzamos a ver soldados, tan solo nidos de ametralladoras. Esto confiere a la escena de la carnicería inicial una sensación de impotencia e inhumanidad. El nivel de implicación de la cámara con la escena es tal que Spielberg también la sumerge en el agua, incidiendo en el caos de la situación y en lo imposible que resulta estar a salvo de esta masacre. De hecho, en más de una ocasión, tenemos la sensación de que nadie va a sobrevivir. Los disparos de las incesantes y ensordecedoras armas del enemigo también se hacen presentes bajo el agua, y ni siquiera intentar esconderse salvará a los soldados de una muerte más que segura, pues si no son las balas, será el peso de su equipamiento lo que los ahogará. El director se recrea en este horror, ralentizando el ritmo de la escena. Incluso cuando se deshace del desenfreno y del caos, es para ilustrar la muerte y el pánico. En esta situación tan apocalíptica, lo único que queda es avanzar, y así lo hacemos, de la mano del capitán Miller y su pelotón. No vemos una línea clara en el eje de acción, ni siquiera una estrategia, solo soldados avanzando, atenazados por el miedo, de forma caótica, entrando en la boca del lobo. Es descorazonador como el capitán intenta arrastrar a uno de sus hombres moribundos, que acaba siendo alcanzado por una bala. En el momento que llegamos a la playa, todo es confusión. Tenemos planos que intentan seguir ciertas acciones, pero que se pierden entre todo el caos y marabunta de muerte y destrucción. Es como si de repente hubiéramos perdido completamente el punto de la misión, el propósito del desembarco. Mientras tanto, Spielberg sigue incidiendo en las ametralladoras, las máximas responsables del exterminio, sin dar un solo segundo de descanso a los disparos, como si su munición fuera prácticamente infinita. En uno de estos planos caóticos que mencionaba anteriormente, tenemos una perspectiva que parece literalmente la de un reportero de guerra, intentando captar diferentes situaciones, pero atenazado por los disparos, las explosiones de artillería y los cadáveres apilados en la playa. Es sublime como Spielberg se sumerge en estos planos que parecen documentar algo tangible, más de forma realista que cinematográfica. Es en el momento que llega Miller a la playa, cuando Spielberg se pone cinematográfico y ralentiza el ritmo, se detiene en la expresión del capitán y deja que la solemnidad cruda y destructiva de la guerra lleve la batuta de la orquesta. Desde la perspectiva del capitán, primero en un plano subjetivo, vemos a un joven soldado llorando, cubriéndose como puede bajo uno de los erizos, mientras otro le empuja hacia afuera y los disparos le rozan. Otro de soldados quemándose por una explosión de un lanzallamas. Un soldado buscando su brazo en medio del desorden. Entretanto, el sonido de la escena se va atenuando, convirtiendo las explosiones y los disparos en ecos distantes.
mientras Miller observa aterrorizado el suceso, disociando y perdiendo durante un buen rato su propósito y el plan que había trazado para liderar a sus hombres. Es uno de los segmentos más duros de la historia del cine bélico, el momento en el que el capitán asume que ha perdido el control de la situación y se enfrenta a una amenaza que no ha visto antes en su vida. Su cara, llena de la sangre de sus compañeros, habla por sí sola, y este plano remata todo ese sentimiento de descomposición. En un primer plano lateral, Miller observa de escorzo la muerte de sus compañeros, mientras su cara se deshace, intentando activamente ignorar la matanza. Es uno de mis planos favoritos de la película y Tom Hanks con muy poco consigue expresar la impotencia de los soldados, la búsqueda del casco, de la misma forma que vimos al principio con su mano temblorosa, buscando la calma en la cantimplora, expone un automatismo al que quiere aferrarse, la seguridad de su casco, recuperar el control en medio del caos, pero aún así no lo consigue. Spielberg ilustra el contraste entre la disociación de Miller, en planos con mucho tembleque y movimiento, como si a la cámara le costara enfocar, y la seguridad de uno de los soldados, en un plano sobre trípode, inmóvil. Cuando Miller recobra su conexión con la realidad, vuelven los planos con movimientos rectos y lineales, con seguridad, mostrando por primera vez un avance ordenado y estratégico por parte de los aliados. La brutalidad a partir de aquí es gigantesca. De nuevo, volvemos a ver a soldados mutilados, sufriendo, moribundos. Pero al contrario que en el fragmento anterior, no obtenemos cámaras lentas que se recreen en sus muertes. Aquí la cámara incluso los encuadra fuera del enfoque. No les da importancia. Ya se han convertido en residuos de la batalla, en objetos inertes y carentes de vida. Ahora, esa muerte masiva no importa tanto, porque los soldados han asumido todo lo que está ocurriendo. Lo único que queda ahora es sobrevivir. El avance es aún más insufrible que la inmovilidad de Miller. Spielberg nos da de nuevo una cámara lenta mientras los soldados avanzan y siguen siendo atravesados por las ametralladoras. El tiempo pasa despacio y los pasos se sienten como eternos viajes. El subjetivismo en el que incide Spielberg es arrebatador, incluso a pesar de su sensacionalismo a ratos. Es un ejercicio brillante porque involucra al espectador en la historia. Los enemigos son artificios con corazón de hojalata, armas al servicio del mal, y los soldados que intentan cruzar la playa sienten que están entrando en el mismísimo infierno. La forma en la que vemos sus pasos desde que dejan el barco es dolorosa. Vemos la película a través de sus ojos, de su ritmo, de su sensación de imposibilidad de cumplir la misión. Sentimos que las balas de los alemanes son infinitas. Es una escena tan inmersiva a nivel de realización que consigue serlo también en lo más profundo de lo emocional. Uno de esos detalles, que me parece tan humano, es como soldado tras soldado intentan salvar a sus compañeros, arrastrándoles o intentando convencerles en sus últimos segundos de vida de que hay algún tipo de salvación. El momento en el que Miller grita al médico para ayudar a uno de sus hombres, en medio del caos y la masacre, sabiendo que probablemente muy pocos saldrán de ahí con vida, es un gesto increíblemente humano. Es ese gesto colectivista que aparece en los momentos de mayor necesidad. Un sentimiento que ilustra a la perfección lo que somos como especie. En medio de ese caos, esa perdición en la que el espíritu es lo que nos sigue impulsando cuando ya no quedan fuerzas, Miller arrastra un cadáver completamente mutilado. En su ansiedad e impulsividad del deber, ha cargado con un muerto hasta que una de las explosiones le muestra la realidad. Por primera vez, Spielberg nos da un plano de espaldas a la playa. Los avances no son horizontales y eternos, ni siquiera desde el eje alemán, en los que los soldados se ven muy lejanos a su objetivo. Ahora, Miller, después de decidirse y echarse adelante, con una actitud proactiva por primera vez, se alza como el icono heroico que Spielberg quiere ilustrar en la realización, el que a pesar de toda la desesperación y miedo ha seguido adelante. Ahora lo encierra y lo seguimos de espaldas, en un plano inestable, aberrante, y encuadrando más cantidad de horizonte que de sujeto, uno que muestra la dificultad de los intentos del capitán por seguir adelante con su misión. Incluso aunque nos alejemos de él semióticamente, en sonido escuchamos sus respiraciones agitadas, como si fuéramos nosotros mismos. Estamos completamente condicionados por lo que haga Miller de ahora en adelante. De nuevo, en este magnífico plano, Spielberg vuelve a jugar con el cambio de enfoque, reiterando el estilo de reportero de guerra como si el cámara estuviera siguiendo a los soldados y perdiéndose entre la desolación. Ahora, el plano de la ametralladora vuelve, pero no para recordarnos la maldad e inhumanidad de los alemanes, sino para mostrar, con una imagen poderosa, la dificultad de llegar hasta ese punto. La cantidad de soldados que dieron su vida para conseguir ese espacio.
ese diminuto espacio de tierra que pueda dar a sus compañeros una oportunidad, ese camino de playa que se nos hacía eterno, subjetivamente, ahora parece pequeño, convierte el escenario en un campo de tiro perfecto, y es entonces cuando como audiencia, como lo hicieron los veteranos que sobrevivieron a esta masacre, nos preguntamos, ¿era necesario? ¿Era completamente necesario realizar un desembarco de estas características, haciendo saltar a los soldados a metros y metros de su objetivo, enfrentándose a nidos de ametralladoras completamente armados? Precisamente esa es la sensación que va acrecentándose según vemos la escena. Nos preguntamos acerca de la indefensión de los soldados, de la indefensión ante el enemigo, que está detrás de esas ametralladoras, y de la indefensión ante sus superiores, ante su gobierno, ante su país. Esa doble indefensión deja a los soldados en tierra de nadie, y esa tierra sin padre es esa playa. Es esa sensación de injusticia y vulnerabilidad lo que nos conecta como espectadores a esos soldados. Sentimos piedad por ellos, miedo por empatía y desprecio compartido hacia la autoridad. Y Spielberg captura estas frustraciones con una maestría formidable. De hecho, creo que no hay mejor actor que Tom Hanks para representar esa ignorancia y natural inocencia de Miller cuando ya no sabe qué hacer. Who's in command here? You are, sir! You recognize where we are? Right where we're supposed to be, but no one else is! Preguntas que hace el soldado en momentos de crisis, una apelación a un superior que pueda protegerle. Otra situación que me parece excelente en toda esta secuencia es el momento en el que muestran a 3 médicos intentando salvar a uno de sus compañeros en medio de la playa. Además de que la interpretación de los actores involucrados es excelente, Spielberg los encuadra en un eje de derecha a izquierda, al contrario que los planos que muestran a los soldados apostados bajo las ametralladoras. De alguna forma, el plano de los médicos parece que los ilustra yendo en dirección contraria al objetivo, retirándose. Literalmente los que mostraba Spielberg en la primera fase del desembarco, como dejándolos atrás esta vez. Esto genera una sensación visual acuciante y estresante que funcionalmente también está encapsulada en la narrativa. La sensación general de este momento es la frustración porque este grupo de médicos está siendo disparado mientras intentan salvar a una persona. Todas las condiciones son desfavorables y su trabajo es castigado con balas y explosiones. Es completamente frustrante y los médicos pierden completamente los estribos cuando uno de los cientos de pacientes que yacen en la playa muere. Esa muerte se va haciendo más presente cuando los soldados tienen que arrebatar la munición de sus compañeros muriendo de dolor, recogiendo sus armas como si fueran simples muñecos. Cuando escuchamos gritos de desesperación que se imponen a la paciencia y la calma racional de Miller cuando tiene que colocar la artillería. Ese momento en el que empieza a dominar la escena la irracionalidad, la disociación, el empujón de desesperación hacia la completa desrealización. Y pasan cosas como esta. Jesus! Come on. Lucky bastard. Ahora que atravesamos las ametralladoras, Spielberg inclina la balanza dando una perspectiva de los tiradores estadounidenses exactamente idéntica a las de las ametralladoras. Sigue incidiendo en planos tribulados y aberrantes, con angulaciones holandesas y descompensadas en mitad de la incursión, recordando lo difícil y desequilibrado que está siendo el combate, especialmente este que inserta al director en mitad del discurso de Jackson, como una especie de inserto subjetivo del soldado, recordando la situación en la playa, cuando está rezando mientras se pone a tiro contra los alemanes. En este increíble montaje se une el rezo de fe de Jackson intentando protegerse de su vulnerabilidad, con un rezo de un sacerdote a un soldado moribundo, nacido de la misericordia, conectando con otro rezo que se da en la playa, de pura desesperación. Y como si fueran versos de una estrofa, vuelve a Jackson en el último de todos, para coronar su fe con victoria. Con 4 versos, con 4 planos y con 3 rezos, Spielberg ha hecho poesía cinematográfica. Es más, poesía eclesiástica. El rezo de Jackson es puro, es la fe en Dios Padre. El del sacerdote nace de la misericordia, de la piedad de Dios Hijo. Y el del soldado nace de la desesperación, de ese momento de crisis en pecado, que recurrimos a Dios como última separación entre la vida y la muerte, la fe que conecta a todos los humanos, la realidad del Espíritu Santo. La fe que se impone finalmente es la de Jackson, la que se hace desde la esperanza más pura, desde la lealtad, desde la vida, la fe del Padre.
El director, a través de un montaje maravilloso, ilustra la Santa Trinidad conectando 3 rezos que surgen como un pequeño refugio de paz en medio del infierno, porque la luz de Dios llega a los lugares más recónditos. Tras este montaje y el avance de Jackson, vemos cómo los aliados se imponen a los alemanes, explotando los nidos de ametralladoras y rematando sin compasión a aquellos soldados que escapan o que se rinden, quizá por revancha, por deber, por miedo o por inercia. Me encanta esta parte porque Spielberg no se detiene a recrearse en las muertes de los enemigos. Es más, nos entrega una escena en la que 2 soldados checos claman no haber luchado para los alemanes y que estaban allí apresados contra su voluntad, y los americanos, haciendo gala de no entenderles absolutamente nada, los acribillan. Spielberg reitera en pocos segundos que el heroísmo y la villanía son 2 espectros que siempre se atraviesan en la guerra, que todo nos llevará siempre a más muerte, y que en una situación así parece preferible disparar antes que preguntar. Todo este momento de desmitificación y realismo para dar paso al emotivo final de la escena, pues ahora, con la victoria, con la llegada de la paz y la calma, Spielberg nos acerca a los soldados, que en primeros planos sinceros empiezan a llorar, a mostrar sus vulnerabilidades y sus miedos, como no lo pudieron hacer en la batalla. Ese sentimiento de verdad aflora cuando el instinto de supervivencia ha dejado de ser su motor, y ahora se derrumban como niños, como huérfanos castigados de forma injusta. En medio de ese dolor y desesperación, con el primer bocado de guerra, Miller, tembloroso, vuelve a buscar su cantimplora, y ahora el plano hace el movimiento en reverso al que hizo al inicio de la secuencia, ese que nos transportaba al presente del personaje, de dentro hacia afuera, de lo subjetivo a lo objetivo. Ahora nos sumergimos en los ojos de Miller, y Spielberg hace un paralelismo con la mirada de Ryan en el cementerio, observando las lápidas. De alguna forma, ambos personajes, en tiempos distintos, están viendo lo mismo: sus compañeros, amigos, hermanos, masacrados. Toda una generación de hombres abocados de forma irremediable a los horrores de la guerra. Con un solo movimiento, empleado 3 veces, Spielberg hace un retrato desde el presente hasta el pasado, de la generación grandiosa, la que en Estados Unidos permanece como un emblema y un reflejo orgulloso de su pasado, la generación de su abuelo, de aquellos que fueron moldeados por la Gran Depresión y luego participantes en la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Esta película es un homenaje a ellos, y después de una secuencia de más de 23 minutos, Spielberg abandona esta masacre, no sin antes recordarnos, desde el colectivo al individuo, la cantidad de vidas que muchos soldados dieron para librar al mundo de la tiranía. Una imagen terriblemente triste y que a muchos veteranos perseguiría para siempre. Y es el primer momento, desde que estamos en Normandía, que empieza a sonar una música solemne y patriótica, que parece honrar los cuerpos de los soldados en la playa, tiñendo el agua del mar de rojo, dando su sangre por los demás. Quizá es una imagen extremadamente sensacionalista y romantizada de la guerra. Estos acontecimientos no son gloriosos, ni mucho menos, pero creo que la sentimentalidad de Spielberg en este momento es más empática que cínica. Una última mirada hacia aquellos que lucharon, y una introducción prodigiosamente dirigida que resultó en la sublimación del cine bélico americano. Hasta aquí hemos llegado. Esta escena de salvar al soldado Ryan, a pesar de lo que muchos pelambreras digan de Steven Spielberg, tiene un valor cinematográfico impresionante y el impacto que generó para el cine bélico fue indiscutible. Ha sido un placer analizar sus claves fílmicas y narrativas. Si os ha gustado el vídeo, os pediría amablemente que le dierais a like y de nuevo recuerdo el regalo exclusivo de 13.000 monedas de oro y un mes de suscripción premium que os podéis llevar con Call of War, el juego de guerra y estrategia PvP definitivo que además os recuerdo es totalmente gratuito. No pierdas el tiempo y haz clic en la descripción, elige a tu país, confecciona tu estrategia y llévalo hasta la victoria. Y por supuesto, compartid el vídeo con algún ser querido fanático del género bélico y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.